¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a ver definiendo nuestra mayordomía. Dios no tiene necesidades, pero desea una relación íntima con la humanidad que es a su imagen y semejanza. Dios quiere perfeccionarnos para hacernos dignos de depositar su confianza y sus riquezas eternas. Dios hizo buenas todas las cosas y espera que el humano abandone su maldad para que ejerza un dominio responsable y sabio sobre el cosmos. La mayordomía es la forma correcta que Dios diseñó para que nos relacionáramos con la materia y no de una manera corrupta como lo hacemos con la codicia. El principal objetivo de la mayordomía es ser encontrados fieles ante el verdadero dueño. Aquello que Dios nos confía, ya sea tiempo, relaciones, dinero y conocimiento, viene acompañado de altas expectativas de integridad, ingenio, entrega, trabajo duro y sabiduría, y sobre todo esto vamos a rendir cuentas. Jesús está preparando una ciudad eterna con residencias individuales y verdaderas riquezas que son otros humanos a su imagen. Construir el reino del cielo es la forma de hacernos de tesoros celestiales y de recibir una cálida bienvenida allá. Cada vez que tú recibes dinero, Dios te está poniendo un examen de confianza para evaluar tu corazón y para perfeccionar la manera en la que tomas decisiones para que puedas administrar las riquezas eternas. Jesús se da cuenta, pone atención y le importa lo que haces con el dinero, el tiempo y la capacidad que te confía. Dios quiere que usemos nuestras vidas e influencia de manera sabia. El examen no consiste en cuánto vas a acumular, sino en qué hiciste con lo que puse en tus manos. Usa tus riquezas materiales para que ganes amigos, para que cuando se agoten estas, seas recibido en los lugares celestiales. Es lo que nos está recomendando Jesús. Todas las mayordomías terminan, ya sea en nuestra muerte o en la segunda venida de Jesús. Todos los registros de todas nuestras decisiones se van a cerrar de manera final y vamos a estar frente al Creador de manera súbita e inesperada. Si en este momento no nos sentimos listos para encontrarnos con Él, entonces ahora es un buen tiempo para cambiar de opinión y prepararnos. En el primer capítulo pues vimos quién es el verdadero dueño, y en el segundo capítulo vimos la forma incorrecta de relacionarnos con la materia, que deriva en este tema del materialismo y la idolatría. El tercer capítulo es la función del dinero en nuestras vidas y lo que se espera de nosotros en nuestra vida. El propósito de nuestras vidas es tener una relación con Jesús. Dios no tiene necesidades, eso también tiene que quedar claro. Él es eterno, Él es todopoderoso, es infinito y Él ya está completo. Entonces Dios no tiene necesidades. Nunca vas a escuchar un término donde Dios diga necesito esto, te necesito. Dios no nos necesita. Sin embargo, Dios tiene deseos. Dios desea tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Aquí está en Apocalipsis 21, 3, 7. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará todas las lágrimas de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo: todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Aquí está explicado el propósito de nuestras vidas, que es tener una relación íntima con Dios, que Dios mismo desea. Él mismo la construyó y la planteó para nosotros. Luego aquí también podemos ver en Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y también en Jeremías 9, 24. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Jesús está interesado en los detalles más íntimos de la vida de cada uno de nosotros, y a sus ojos nuestra vida vale más que todos los gorriones del mundo. Y eso lo vemos aquí en Lucas 12, 27, 31. Miren cómo crecen los lirios, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber, no se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que
necesiten. Esto quiere decir que Dios está diciendo que nos interesemos más en cultivar una relación con Él y en expandir su reino del cielo, y Él es el que se va a encargar de nuestras necesidades. Jesús no quiere que seamos codiciosos o hipócritas o arrogantes ni soberbios. Veamos este episodio de Mateo 19 del 16 al 25. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno, pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús le contestó: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Y Jesús le dijo: bueno, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Y es que en la vida pues nos preguntamos si aquí se trata de hacer dinero o de hacer riquezas. Pero aquí lo que Jesús está diciendo es, le dijo a este joven rico todos los mandamientos excepto el primero y el último mandamiento. Y el primer mandamiento dice: no tengas dioses falsos, no tengas dioses delante de mí, ama al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y ya lo vimos en el episodio anterior que la codicia puede evitar que amemos a Dios sobre todas las cosas. Jesús no le pidió a todos sus discípulos que vendieran sus posesiones. Sin embargo, sabía que el dinero era el Dios de este hombre rico joven. Ese es el problema, que la codicia puede evitarnos tener una relación con Dios para amarlo con todas nuestras fuerzas. Dios es el que estableció la mayordomía. El verdadero dueño es el que define el encargo con su confianza. Este no es un concepto que me lo estoy inventando yo o que está de moda en ciertos sectores del cristianismo, sino que es algo que viene desde el principio. Si tú tomas una Biblia y te pones a leer, se hacen muchas referencias a Dios como el Señor. En el hebreo se llama Adonai y en griego es Kyrios, y en el español decimos Señor. Entonces, desde que ya en nuestro lenguaje utilizamos este término de Señor, nosotros nos estamos colocando como sus siervos, y eso es lo que establece esta relación vertical entre Él, que Él es el dueño de todas las cosas, y a nosotros, que Dios nos está prestando todo. Además, esto se puede ver, por ejemplo, cómo Dios creó el cosmos usando la ciencia, ¿no? Aquí vemos Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y luego podemos ver aquí en Proverbios 8:23-27, fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra, la sabiduría. Nací antes de que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua de los manantiales, antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas yo nací, antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra. Estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos. Y luego vemos aquí en Juan 1:1, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces Dios, cuando creó al ser humano lo hizo a su imagen y semejanza y lo distinguió de la creación para reinar con dominio sobre las cosas creadas. Y esto lo vemos en Génesis 1 del 26 al 28. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Quiere decir que la mayordomía, si se fijan, aquí hay una palabra clave que dice es una bendición. O sea, es una ordenanza y al mismo tiempo es una bendición. Nos está bendiciendo con el regalo de ser sus mayordomos, de ejercer este dominio sobre la creación, pero no con crueldad, ni con violencia, ni con excesos, sino utilizando responsabilidad para cuidar el orden creado. Que esa es una cosa muy valiosa, que Dios considera que el hombre intervenga en las cosas creadas para darles orden y establecer ese dominio, que es una de las razones por las que los seres humanos tenemos nuestra conciencia. Además, otra cosa muy interesante, el humano no es puramente material.
tenemos esta conciencia que tiene capacidad de usar la razón, de soñar, hacer abstracciones como los números, abstracciones matemáticas, y entonces nos podemos dar cuenta fácilmente que el ser humano pues no nada más es material, ¿no? Sino también tiene esta parte espiritual, la parte de amar, la parte de usar el raciocinio, de contar historias, de organizarse entre sí. Todas esas cosas son aspectos espirituales que tiene el ser humano, y es una evidencia de que Dios quiere que seamos este mayordomo o este puente entre lo espiritual y lo material. Entonces aquí está en Génesis 2:15 cómo el ser humano recibe esta mayordomía para representar a Dios. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. O sea, el propósito de nosotros es ocuparnos de la materia y custodiarla. Esa es la mayordomía que Dios está permitiendo que el ser humano ejerza sobre las cosas creadas. Para el cristianismo, luego el humano se desvió a su maldad. Caín asesina a Abel y la mayoría de la humanidad muere en una gran inundación, como demostración de que Dios nos permite usar nuestro libre albedrío y cómo nosotros, por desviarnos por el pecado, la maldad, nos corrompemos y corrompemos esta imagen de Dios. Pero Dios hizo buenas todas las cosas y nos confía las cosas bajo la autoridad humana para que lo disfrutemos, aun considerando que el humano tiene maldad en el corazón. Aquí veremos una bendición que le da a Noé después de la gran inundación. Dice: después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad, se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras. Esto quiere decir que Dios, aún sabiendo que nosotros podemos fallar y que nos podemos equivocar, Él sigue confiando en nosotros y nos sigue bendiciendo con este mandato de mayordomía. Luego vemos aquí cómo Dios se opone a la soberbia del racismo y prohíbe el asesinato e introduce la pena de muerte en Génesis 9 del 5 al 6. Yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir, y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Entonces aquí ya vemos otra evidencia de la mayordomía, que no implica que puedas asesinar a otras personas, sino que cada uno de los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto también cuidar de la vida humana es parte de nuestra mayordomía. Dios tiene altas expectativas en que vivamos nuestras vidas responsablemente para expandir su reino de los cielos aquí en la tierra. Segunda carta de los Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Esta es parte también de nuestra mayordomía como cristianos, comunicar este mensaje de parte de Dios de que hay perdón de pecados para las personas que se arrepientan, porque el objetivo es la renovación de la imagen de Dios en nuestra persona. Aquí está en Colosenses 3:10: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Y aquí en Efesios 4:24: pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. También cuidar de nuestras familias, de nuestros negocios y hogares y lo que Dios ponga en nuestras manos. Aquí lo vemos en 1 de Timoteo 5:8. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Esto quiere decir que cuidar de nuestras familias es parte de nuestra mayordomía, y Dios nos llama a hacer su voluntad y a no conformarnos con aceptar que el mundo que nos rodea es bueno o inevitable. Y aquí está en Romanos 12:2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, como hemos visto, el materialismo pues es la manera corrupta de relacionarnos con el dinero y con las riquezas. Esto nos va a llevar a cometer errores y a caer en trampas mentales y muy costosas. También somos llamados a no caer en la autocomplacencia, sino a evaluar nuestra situación y el progreso constantemente. Aquí lo vemos en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 2 al 4. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. O sea, dentro de la vida cristiana está este tema de la mayordomía. La gran mayoría de las personas en la humanidad que han confiado en Jesús han concluido que la mayordomía
mayordomía es la forma correcta que Dios diseñó para que los humanos nos relacionáramos con la materia. Esto también lo podemos verificar en Mateo 20, del 1 al 2, donde Jesús habla de una parábola de los trabajadores del viñedo. Dice: el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. Entonces, en el cristianismo, pues claramente entendemos que la vida cristiana es ser mayordomos y trabajar en un viñedo, que es la viña del Señor, ¿no? Hay hasta un canto que habla de trabajar en la viña del Señor. La mayordomía es el manejo responsable y cuidadoso de algo confiado a tu cargo. Pero es lo que les decía, así como el matrimonio es el vehículo apropiado para llevar a cabo la sexualidad desde el punto de vista del cristianismo, la mayordomía es el lugar adecuado para relacionarnos con las cosas materiales. Esto es, hay alguien que es el verdadero dueño y deposita su confianza en ti para que seas responsable y cuidadoso de esas cosas. Un mayordomo, pues, es alguien a quien un dueño le confía con el manejo de sus activos. El principal objetivo de un mayordomo es ser encontrado fiel ante su amo. El mayordomo es encontrado fiel si cumple con las tareas que se le delegaron, como dice 1 Corintios 4:2. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Dios no solo es dueño de nuestro dinero, nuestras posesiones, sino de nuestro tiempo y de nuestras habilidades y todas las cosas. Dios nos ha confiado diferentes activos financieros, regalos y oportunidades, de las cuales vamos a dar cuentas a Él de cómo las invertimos en esta vida. Veamos, por ejemplo, Mateo 25, 14 al 30. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quiten el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. El mayordomo debe ser consciente que solo es un cuidador y un manejador de la confianza del dueño. Y presten atención cómo en el cristianismo el trabajo es parte de un buen diseño de Dios para las personas. Aquí lo vemos en Romanos 14, versos 4 y 12. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Y el verso 12 dice: es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Esto quiere decir que cada mayordomo debe hacer el trabajo que se le asignó y prepararse para dar cuentas a quien no se le puede esconder nada, como vemos en Hebreos 4:13. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Al venir a Cristo, pues Dios pone todos sus recursos a nuestra disposición, y Él también espera que pongamos toda nuestra atención, nuestros recursos, nuestra conciencia a su disposición. Esto es de lo que se trata la mayordomía. En otras palabras, la mayordomía es lo mismo que una vida cristiana. Renunciar no es una opción. Vamos a hablar de nuestra recompensa. Esperamos un lugar mejor, un hogar celestial, nuestro propio país, una morada eterna en los cielos, como vemos aquí en varias partes de Hebreos. Por ejemplo, aquí en Hebreos 11, 13, 16 dice: todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron,
supieron bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Y aquí vemos en Hebreos 12:2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Luego en Hebreos 13:14, pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos el hogar futuro. En las escrituras tenemos revelado que es una ciudad, y esto quiere decir que va a tener residencias individuales, y esto lo podemos ver en Apocalipsis 21 en los versos 2 y 16. El verso 2 dice: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Y en el verso 16 dice: cuando la midió se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad medía 2220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Esto quiere decir que el carpintero de Galilea está preparando residencias celestiales para nosotros, como lo prometió en Juan 14 del 2 al 3. En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Pues Jesús nos está prometiendo una ciudad donde vamos a tener cada uno residencias individuales. Jesús dice que ahí vamos a comer juntos. Aquí está en Mateo 8:11 y en Apocalipsis 19:9. El pasaje de Mateo dice: les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Y en el pasaje de Apocalipsis: y el ángel me dijo, 19:9, escribe esto: benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Entonces, las verdaderas riquezas celestiales son las que Dios considera valiosas y eternas, esto es, otros seres humanos creados a su imagen. Aquí está en Lucas 16:11. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? La materia prima para nuestros hogares celestiales está en lo que construyamos sobre nuestro carácter en esta tierra, y esto lo podemos verificar en 1 Corintios 3 del 10 al 15. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene valor alguno. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Esto quiere decir que Dios te puede dar esta salvación, pero es importante que vayas construyendo tu carácter. Sobre este carácter poner algo que pueda pasar este fuego que revelará el juicio de Jesús, para que no te quedes con grandes pérdidas. Por esto es muy importante definir con mucha claridad la fidelidad de nuestra mayordomía, cómo va a influir en la intensidad y en la calidad de nuestros hogares eternos y en nuestro recibimiento allá. Veamos 2 Corintios 5:10. Todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Cada vez que expandimos el reino del cielo, estamos ampliando la hospitalidad de nuevos amigos y familia que tendremos en Jerusalén celestial. Es muy probable que sean los amigos, la familia y los conocidos que hagamos con nuestras oraciones, nuestro servicio y nuestro trabajo aquí, cuando estemos expandiendo el reino de los cielos, sean quienes nos reciban allá. Veamos lo que nos dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versos 10 al 11. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, para tener resultados en el reino del cielo dependerá de que usemos astucia, dedicación y recursos materiales que Dios nos confía para impactar a estos amigos. Esto lo dice Jesús en Lucas capítulo 24 versos 45 al 47. Les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo: efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén,
Jerusalén hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Para propagar este mensaje, pues vamos a tener que utilizar recursos, astucia, disciplina, y la recompensa es liderazgo sobre otros en la siguiente vida. Vean Lucas 19, versos 17 al 19. Bien hecho, exclamó el rey, eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. Bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de 5 ciudades. La pregunta que nos podríamos hacer como mayordomos es: ¿qué clase de obras estamos construyendo en nuestro carácter? ¿A quiénes hemos invitado al cielo para que nos reciban en sus hogares celestiales? ¿A qué persona necesitada hemos ayudado con sacrificio de nuestra riqueza para glorificar a Dios? Acuérdense, el único propósito del mayordomo es servir bien al dueño. Todos los intereses secundarios se ponen en órbita alrededor de este propósito. El dueño tiene el derecho de esperar obediencia. Los mayordomos saben, además, que el dueño es justo, que sus instrucciones son explícitas y que las expectativas que él tiene de nosotros son altas. Pero además sabemos que el dueño es generoso, lo que garantiza recompensas y promociones si demostramos fidelidad y se trabaja con sabiduría y valor. El dueño siempre cumple su palabra, por lo que disciplinará a los siervos infieles que ejerzan una mayordomía pobre sobre sus asuntos. La mayordomía cristiana actúa bajo los mejores intereses del verdadero dueño, escuchando con cuidado su voluntad para entender e implementar sus prioridades. Somos mayordomos del Señor Jesús sobre nuestras familias, lugares de trabajo, comunidades, iglesias y países, como vemos aquí en Colosenses 3, 23 al 24. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Esto quiere decir que la mayordomía no solo incluye autoridad sobre lo creado, sino también la protección de la vida humana, el cuidado de jóvenes, ancianos, vulnerables, desposeídos y oprimidos, así como de animales, el medio ambiente y los recursos que hay en el cosmos. La mayordomía además abarca el manejo de nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual y mental, así como nuestras habilidades, nuestro conocimiento, nuestras relaciones, nuestra información, la autoridad, el tiempo y el dinero que está en nuestra disposición. La buena mayordomía procura aumentar la dignidad de confianza. El mal manejo de los bienes de Dios nos puede hacer perder la credibilidad con personas, así como quitarnos la voluntad de Dios de confiarnos más personas a influir. Al que más se le confía, más se le exige, como lo leemos en Lucas 12:48. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio, y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. La confianza depositada exige lo mejor de nosotros y espera un ojo cuidadoso y una mano fuerte y valiente, pues de cada acción se rendirán cuentas, por lo que deberíamos usar integridad. Esto quiere decir que no podemos esconder nuestras intenciones y que tampoco hay algo que podamos ofrecer que no sea legítimamente de Dios. También va a exigir nuestro ingenio, que es pensar estratégicamente, laboriosidad, que es trabajar duro y dar lo mejor de nosotros, y usar la sabiduría para tomar decisiones cuidadosas y multiplicar los recursos. Ahora bien, ¿qué es el dinero? Pues el dinero es confianza inscrita en la materia, por lo tanto, su naturaleza es espiritual. El humano usa el dinero como un instrumento para tener certeza ante el riesgo de que una persona incumpla su palabra en una transacción comercial. El valor del dinero pues está respaldado en la confianza de una institución que lo emite. A diferencia de los sistemas humanos, pues Jesús es la única institución fiel y verdadera, y su palabra es lo único digno de confianza, como leemos aquí en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto quiere decir que Jesús estaba antes que cualquier gobierno. Él gobierna sobre todos los presidentes, gobernadores, reyes, sobre cualquier banco central, y su palabra es más confiable que cualquiera de ellos. Por lo tanto, Él es la verdadera fuente de las riquezas y del dinero. Nuestra confianza humana debe estar depositada en Dios y no en el dinero, como lo leemos en Proverbios 3 del 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y en Salmo 121 del 1 al 2, levanto la vista hacia las montañas, ¿viene de ahí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Dios nos dio los apuntes para pasar este examen. Jesús habló de dinero en 16 de 38 parábolas, esto es 42%, y hay más de 2000 versos acerca de la mayordomía de bienes materiales en la Biblia, que es 4 veces comparado con las 500 versos que hablan acerca de la oración y 4 veces comparado con los 500 que hablan acerca de la fe. Esto quiere decir que Dios creó el dinero para ponernos un examen de decisiones. Dios creó el dinero para poner a prueba tu corazón y determinar qué tan confiable eres para tratar con personas, y además entrenar nuestra capacidad de tomar decisiones para que podamos administrar las riquezas eternas. Vean Mateo 25:29 al 30. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Dios quiere que reconozcamos con cuidado nuestra relación, nuestra actitud y nuestra conducta en el mundo material,
material, pues de todo le vamos a dar cuentas, como leímos en Romanos 14:12. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Y así como nosotros a un niño pequeñito de 4 años no le damos un martillo para evitar que se lastime, a veces Dios no te va a dar más de lo que puedas manejar. Y así como un dueño de un negocio presta atención si un trabajador maneja bien las cosas pequeñas, Dios pone atención en lo que hacemos con un poco de tiempo, talento y dinero. Cada vez que tú recibes un dinero, Dios te está poniendo a prueba. Jesús se da cuenta, pone atención y le importa lo que haces con el dinero que te confía. Jesús hace una conexión directa entre la manera en la que manejas tu dinero, tu riqueza material presente, y las decisiones futuras que Él va a tener de encargarnos otro tipo de riqueza. Él observa deliberadamente lo que haces con el dinero y está demasiado interesado en convertirlo en lecciones para subir la barra, para que consideremos el ejemplo de generosidad de otros. Vean Marcos 12:41 al 44. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Vean en contraste que de poco sirve dedicarte a acumular bienes materiales para retirarte si Dios determinó que no llegarás a esa edad. Vean aquí Lucas 12 del 16 al 22. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios es un necio. Luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. Vean cómo Jesús, Dios, el dueño de todas las cosas, ve las cosas distintos a nosotros. Quizá nosotros le aplaudimos al emprendedor y le decimos a la viuda pues que no se despoje de lo poco que le queda. Sin embargo, para Dios las cosas pequeñas son un factor grande que Él considera cuando nos encomienda o nos promueve, o también como nos reprime o nos demerita en la operación de su reino. Por eso Jesús considera que la viuda pobre fue eternamente sabia y el hombre rico fue eternamente necio. Y es que la manera en que manejamos el dinero es un índice muy preciso de nuestra vida espiritual y va a reflejar nuestras prioridades, nuestras lealtades y nuestros afectos, como lo podemos ver aquí en Lucas 16 del 9 al 13. Aquí está la lección: usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Esto significa que el examen no es igual para todos. Aunque las leyes son las mismas y son inmutables, Dios es un juez que revisa caso por caso y todas nuestras decisiones a detalle para hacer su juicio. Él va a revisar tus intenciones, las acciones y los resultados. Y cada cristiano debe determinar sus decisiones en su contexto específico. Como leemos en Romanos 14:4, ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen. Y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. El examen no te va a calificar lo que harías con las fantasías de lo que tuvieras, sino lo que haces con lo que tienes hoy. Este dinero solo tiene utilidad y valor en esta realidad, por lo que es una herramienta para usarse aquí y ahora antes de que termine nuestra vida, nuestro servicio. Después de esta vida, el dinero será inútil. No va a haber una segunda oportunidad para usarlo al servicio de Jesús. Los mayordomos inteligentes usarán el dinero de Dios con visión para hacer bien eterno. Según entiendo, hay 2 preguntas que Dios nos va a hacer ese día final en nuestro juicio. El examen no va a preguntarte cuánto acumulaste, sino qué hiciste con lo que puse en tus manos, como lo vemos aquí en Lucas 12:15. Y luego dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. O sea, Jesús está explicando que el examen no es cuánto dinero acumulaste, cuántas riquezas acumulaste. ¿Cuál es el fruto de tu manejo del dinero para la eternidad? Esa va a ser la pregunta que Dios te va a hacer. El eje rector de las decisiones de mayordomía es que Dios no se va a conformar con la manera en la que somos hoy. Vean Mateo 5:48. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Dios quiere transformarnos
para que estemos preparados para nuestro futuro eterno. Nuestras decisiones moldean nuestro corazón e impactan a nuestro carácter. Dios quiere que usemos nuestras vidas e influencia de forma sabia. Esto lo vemos en Efesios 5 del 15 al 17. Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Jesús nunca nos enseñó que nos alejemos de las riquezas materiales, sino que usemos las riquezas con estrategia. Dios quiere que tomemos decisiones sobre el dinero y las propiedades que nos confía para tener impacto en las personas para la eternidad. Usa las riquezas materiales para que ganes amigos, para que cuando se agoten estas, seas recibido en los lugares celestiales, como lo vemos en Lucas 16:9. Aquí está la lección: usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. La pregunta es, ¿qué quieres que haga con tu dinero y tus posesiones? Al gastar dinero, ¿estoy actuando como el administrador del Señor Jesús? ¿Qué pasaje de la Escritura me requiere que gaste este dinero de esta manera? ¿Puedo ofrecer esta compra como sacrificio al Señor Jesús? ¿Dios me recompensará por este gasto en la resurrección de los justos? Deberíamos abrirnos a la posibilidad de que Dios quiere que compartamos una gran parte de nuestros activos con aquellos que tienen necesidades más grandes que las nuestras. Ahora bien, todas las mayordomías van a terminar. Un buen mayordomo complace al dueño, generando rendimientos como fruto de su administración sabia de los activos puestos bajo su confianza. Pero todas las mayordomías terminan. Tenemos aquí en este relato, en Lucas 16 del 1 al 13, Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. El administrador pensó: ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido, no tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó: le debo 100 medidas de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo: toma la factura y cámbiala a 50 medidas. Le preguntó al siguiente: ¿cuánto le debes tú? Le debo 100 medidas de trigo, respondió. Toma la factura y cámbiala a 80 medidas, le dijo. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia, y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección: usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debe confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Ya sea que lleguemos a la muerte o que Jesús regrese para hacer cuentas, no importa cuánto tiempo pase, va a regresar. Y como tiene su palabra y es firme, deberíamos nosotros vivir como si hoy fuera a regresar el dueño, porque se sabe que un día sí va a ocurrir. Entonces, si supieras el momento cuando él fuera a regresar, pues estarías perdiendo el tiempo, tomarías prestado dinero del dueño para regresarlo cuando regrese, estarías distraído de tu mayordomía. Pero sabemos que Jesús va a regresar y que o que vas a morir en cualquier momento, y de manera súbita e inesperada vamos a estar frente al Creador para rendirle cuentas. Si nuestros tesoros se construyeron en la tierra, pues el regreso de Cristo nos va a hacer más pobres, porque así como un ladrón, pues nos va a quitar nuestras riquezas de la tierra. Frente a Jesús no le va a importar que tengas muchos seguidores en redes sociales o que tengas muchas visiones en YouTube. A Jesús no le va a importar que tengas muchas cuentas de banco o que haya muchos hospitales a tu nombre o muchas escuelas que lleven lo que tú enseñas, o si tus propiedades eran mansiones, o si a tu funeral fueron 100,000 personas o 1,000,000 de personas. Lo que le va a importar a Jesús es que tengamos tesoros celestiales, y si esto ocurre, pues nos va a dar más tesoros celestiales. Nos acaba de enseñar que al que tiene poco, pues se le va a quitar y se le va a dar al que tiene mucho. Quien haya estado trabajando con diligencia, pues entregará cuentas con alegría, y quien no esté preparado, pues se lamentará, como vemos aquí en Apocalipsis 1:7. Dice: miren, él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí, amén. Si no estamos listos o no nos sentimos listos para encontrarnos con Dios, entonces ahora es el tiempo de cambiar de opinión y prepararnos. Con este episodio terminamos acerca de las definiciones de mayordomía, en qué consiste, cuál es la forma correcta de relacionarnos con la materia, y bueno, vamos a ver qué es lo que debemos hacer si nos hemos dado cuenta que no lo hemos hecho de manera adecuada en el siguiente episodio. Espero que te haya resultado útil y pues muchas gracias por dedicarme
algo de tiempo a escuchar este mensaje.